Listo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con estas actividades que se han desarrollado para el octavo semestre. Hoy nos acompaña el maestro Joel Nino. Recordemos que estas actividades son parte del programa de reforzamiento de contenidos disciplinares del EGEL Plus Edu, que es dirigido para los estudiantes de octavo semestre de la licenciatura en pedagogía. Y pues para comenzar, voy a permitirme leer una muy breve semblanza del maestro Joel. El maestro Joel Nino Jr. estudió la licenciatura en Derecho y la licenciatura en Pedagogía, ambas en la Universidad de Colima, y es maestro en Dirección de Centros Educativos por la Universidad Anáhuac. Como parte de la trayectoria profesional, fue presidente de la Federación de Estudiantes Colimenses, director de Educación Continua de la Universidad de Colima y actualmente se desempeña como docente por horas en la Facultad de Pedagogía y como secretario general de la Universidad de Colima. Y pues sin más preámbulo, le voy a ceder el uso del micrófono al maestro Joel. Nada más recordarles que mantengan su micrófono cerrado. Al final dejaremos las preguntas, las pueden colocar en el chat o les iré dando el uso de la voz. Y también de preferencia, si pueden abrir sus cámaras, pues también sería muy adecuado. Entonces, bienvenido, maestro Joel. Muchísimas gracias por acompañarnos, por brindarnos esta charla que se ve muy interesante. Y pues por favor, préstenle mucha atención. Muchas gracias, maestra Laura. Muy buenas tardes a todas, a todos. En primer término, me gustaría agradecer la invitación a la dirección de la Facultad de Pedagogía, al maestro Paul, para compartir esta tarde con ustedes un tema que es bastante interesante y que de repente como pedagogos y pedagogas es necesario que reflexionemos para saber cuáles son los alcances de la política educativa en México. Finalmente eso viene a ser la base de todo lo que se hace dentro de las aulas y en general dentro del sistema educativo. ¿Me permitiré compartir una presentación? ¿Me pueden indicar si la ven, por favor? ¿Se alcanza a ver? ¿Se ve bien? Sí. Muy bien. En ese sentido, me parece que es importante que iniciemos con una nota de partida que nos va a permitir ponernos en perspectiva respecto de la función del derecho con la educación. Y que es que nosotros como república, como Estado, vivimos en un Estado de derecho. ¿Qué significa eso? Que todo se regula. Absolutamente todo se regula. Desde la manera en que se va a construir la silla en la que estamos nosotros en este momento sentados y sentadas, evidentemente la manera en que convivimos, la manera en que nos comunicamos, la manera en que se producen los alimentos, cualquier tema que ustedes se imaginen y que esté presente dentro de nuestra vida diaria se encuentra regulado dentro de este Estado de Derecho en el que vivimos. Habrá algunas situaciones evidentemente que se regulen y que generalmente pasa de esa manera, en donde el derecho va detrás de la realidad. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver ahora con el internet, todo lo que tiene que ver con las cuestiones digitales, generalmente primero sucede en la realidad y después el ser humano, a través de los métodos que se ha dotado a sí mismo, va hacia un proceso de regulación de este tipo de actividades. Y evidentemente la educación no es la excepción. Todo lo que sucede, insisto, dentro del sistema educativo mexicano tiene su sustento o debiera tener su sustento, así tiene que ser dentro de una norma. Y entonces hay muchas cuestiones que se han vuelto paradigmas que escuchamos todos los días nosotros como pedagogos y como pedagogas. Por ejemplo, uno de ellos cuando decimos que la educación debiera ser laica, gratuita, obligatoria. Y parece que nos lo ha repetido tanto que lo sabemos de memoria, pero no muchas veces sabemos de dónde viene o por qué es de esa manera. O con el tema de la gratuidad en la educación, o con el tema de la sensibilización que tiene que hacer el Estado hacia los padres respecto a la importancia de la educación inicial. Esto es, son cosas, son paradigmas que escuchamos todos los días sin que se tenga o se reflexione lo suficiente sobre el esquema normativo que soporta este tipo de paradigmas.
Entonces, esa será nuestra nota de partida para la charla del día de hoy. Todo lo que nos circunda, todo lo que nos rodea, todo lo que está en nuestro día a día cuenta con una regulación dentro de este Estado de Derecho que es México. Y en ese sentido les decía, pues la educación no es la excepción. Y en esa lógica vale la pena preguntarnos entonces, ¿dónde empieza la regulación de la educación en nuestro país? Y para eso pasa algo que también tendremos que reflexionar. Nuestro país, dentro de la jerarquía de normas, esto es, ¿qué tiene una mayor valía o qué es preponderante sobre otro? Ha decidido que en esta jerarquía de leyes se encuentren en un mismo nivel la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la de 1917, que es la norma de normas y que es el génesis de todo el nacimiento de cualquier normativa en el país, y también los tratados internacionales. Esto es, si nosotros lo vemos como en una pirámide, ambos se encuentran exactamente en el mismo nivel. Y entonces en estos dos esquemas particularmente es en donde tendríamos que empezar a buscar bajo esa lógica donde se comienza a regular el tema educativo. Y en el tema de la Constitución me parece que tenemos claro más o menos qué es. Es aquella, insisto, norma de normas que parte o que de allí empieza la regulación de este Estado de Derecho que platicábamos hace un momento. Y en el tema de los tratados internacionales es cuando dos sujetos de derecho internacional, sean estados, sean algún organismo, se ponen de acuerdo para compartir y para crear derecho internacional. Y en este caso, pues son los tratados. Y México particularmente forma parte de un número bastante amplio de tratados. Y lo cual, ¿por qué es relevante? Porque entonces, cuando nuestro país firma un tratado, todo eso que dice ese tratado se incorpora al bagaje del derecho nacional. Entonces, les decía, partiremos particularmente para esta plática de una hora 15 más o menos que vamos a tener, analizando estos dos grandes rubros, digamos, lo cual por sí mismo es ya un reto, porque si pretendemos abordar, y lo digo desde ahora, toda la normativa educativa, pues necesitaríamos seguramente la carrera completa para poder revisar todo lo que tiene que ver con la normativa educativa, porque evidentemente está la Constitución con los artículos que hablan de educación, están los tratados internacionales, pero de allí se derivan las leyes reglamentarias, se derivan los decretos, se derivan los reglamentos, se derivan un montón de situaciones o de normas jurídicas que tienen que ver con educación y que va a ser complejo que lo abordemos. Sin embargo, también tenemos una gran ventaja de que en esta pirámide que les hablaba de la jerarquía, tiene un efecto cascada. Esto es, aquellos parámetros que se establezcan dentro de la Constitución Política y dentro de los tratados internacionales tendrán también que regir de manera general la manera en que se conforman las leyes que se encuentran o la normativa que se encuentra en alguna otra jerarquía inferior, ya sea a la Constitución Política o a los tratados internacionales. Entonces, de entrada, como sugerencia para su examen que tienen, lo que les diría es lean el artículo 3º constitucional, que el artículo 3º constitucional establece dentro de la Constitución Política Mexicana la regulación de la política educativa en México, de la educación en nuestro país. Esto es, muchas de las cosas que seguramente van a encontrar dentro de la Ley General de Educación, dentro de la Ley General de Educación Superior, dentro de un montón de leyes reglamentarias que se tienen su origen en el artículo 3º constitucional. Y entonces me parece que para quienes nos dedicamos a cualquiera de las facetas que tiene que ver con la educación, es una obligación leer el artículo 3º constitucional, conocer el artículo 3º constitucional y analizar los alcances. No es muy extenso y además que ha sido un artículo que yo creo que ha sido de los que más ha crecido desde su concepción original el 5 de febrero del 17 a la fecha. Es un artículo bastante interesante y que como primera sugerencia me gustaría pedirles que en la tranquilidad de su hogar, donde ustedes definan, lo puedan leer, lo puedan analizar, porque van a encontrar allí la respuesta de muchas de las cosas que se hacen día a día en el aula. Y en el caso de los tratados internacionales revisaremos solamente aquellos
que por el número de estados firmantes se vuelven los más relevantes. Evidentemente, un tratado internacional adquiere una mayor relevancia entre más sujetos de derecho internacional lo firmen. Entonces, en esa lógica nos iremos a esos dos espacios. Recapitulando un poco, decíamos, todo se regula. En esa lógica, si todo se regula, por ende, la educación también se regula. Y entonces, en México, ¿dónde empieza esa regulación educativa? En estos dos instrumentos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales. Y entonces, en esos tratados internacionales encontramos como dos grandes aristas. Los que conciben a la educación en una especie de acto proteccionista. Esto es, tenemos que proteger la educación, pero también hay quien lo concibe como un derecho humano fundamental, que de hecho actualmente la corriente es concebir a la educación como un derecho humano. Antes se hablaba de las garantías individuales y seguramente alguno de ustedes o alguno de ustedes le tocó escucharlas y nos decían en la escuela, las garantías individuales son aquellas que se encuentran del artículo 1 al 29 constitucional, y eran 29 garantías y te ponían a estudiarlas una a una. A partir de 2011 la reforma constitucional cambia el paradigma para volverse derechos, concebirse como derechos humanos. Y también el estudio o el consenso dice que encontramos derechos humanos prácticamente a lo largo y ancho de los 136 artículos que conforman nuestra Constitución. Y en esa lógica de la protección internacional, los más relevantes evidentemente es la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que si mal no recuerdo debe ser el tratado que más países firmantes tiene en el orbe, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención sobre los Derechos del Niño. Que, insisto, estos solamente son un ejemplo de 4 instrumentos de una serie, yo creo que bastante amplia de instrumentos de derecho internacional que conciben a la educación. Y generalmente la concepción es la misma: reconocer el derecho de los seres humanos a la educación y garantizar ese derecho. Esto es, yo como instrumento lo que hago es te reconozco que como ser humano tienes derecho a la educación, pero también garantizo que tengas ese acceso a la educación. ¿Cuál es la ventaja de que se garantice y de que se proteja? Que entonces el derecho se vuelve exigible ante las instancias correspondientes. Porque si únicamente se contempla sin que se diga que se tiene que garantizar, pues no hay un elemento a través del cual se puede exigir que se cumpla ese derecho. Y les decía, se concibe como un derecho humano fundamental que incide de manera importante en el estado de paz, que ahora en la situación actual en la que estamos, de hecho, acabamos de tener, ahora lo recuerdo, la tercera Conferencia Mundial de Educación Superior, hace unos días, me parece que fue la semana pasada. Y precisamente uno de los riesgos que identifican los grandes expertos y expertas a nivel mundial en el área de la educación superior es precisamente la paz. Hay un índice que mide la paz en el mundo y se identifica que hemos tenido un retroceso en este aspecto, y evidentemente eso impacta en la manera en que los estados se organizan para impartir educación. Hay un documento que también se lo sugiero, se llama Más allá de los límites, creo que se alcanza a ver por aquí, y es un documento que lo pueden encontrar en la página de la UNESCO, es descarga gratuita y que es de lo más actual, les decía, se desarrolló del 18 al 20 de mayo, hace prácticamente una semana. Entonces, evidentemente, uno de los elementos es el garantizar o el pugnar por un estado de paz. Evidentemente, la incidencia que tiene la educación en la calidad de vida, en la no discriminación y en el ejercicio de derechos. Entonces, les decía, recapitulando, y haremos este ejercicio durante esta plática, de los dos elementos donde empieza la normativa en nuestro país, la Constitución y los tratados nos enfocaremos en estos 4 particularmente, que conciben a la educación de estas o bajo estas dos aristas. Y entonces la Declaración Universal, que fue el primero de los 4 que nosotros vimos, comienza ya a hablar de una instrucción elemental, básica, que tendrá que ser gratuita y obligatoria. Si se fijan, eso que tanto nosotros hemos escuchado de que la educación es laica, gratuita, obligatoria, y que ahora, después de las reformas del artículo 3, nuestro país tiene otras características, comienza desde aquí, desde la Declaración Universal,
de derechos humanos. Y dice también algunas otras características que generalmente la normativa educativa tiende a eso, tiende a describir cómo tendría que ser la educación. Y no solamente eso, también la Ley General de Educación de nuestro país inclusive da un concepto de lo que es educación. Fíjense, cuestiones tan básicas para nosotros como pedagogos y pedagogas que a veces nos dicen, ¿qué es educación? ¿Qué es esto? Bueno, hay un concepto legal que lo describe sus alcances y describe también cuáles tendrían que ser las características. E inclusive, fíjense, haciendo un análisis estrictamente jurídico nosotros mismos con nuestra labor en el aula, donde quiera que nos desempeñemos, podemos hacer un análisis a la luz de esta normativa para saber si lo que nosotros ofrecemos como profesionales de la educación se encuentra pegado a la normativa constitucional y a la luz de los tratados internacionales. En este caso, la Declaración Universal nos habla de que tendrá, y que esto lo retoma el artículo 3 también, que tender al pleno desarrollo de la personalidad humana. Otra vez aparece la paz y el respeto a los derechos humanos. Les decía, generalmente tienden, sobre todo los instrumentos internacionales, hablan mucho de paz, de derechos humanos, del desarrollo de la personalidad, se fijan en esos aspectos. Y en el caso de la Declaración Americana, reconoce el derecho que tiene cualquier ser humano a la educación, así tal cual también lo retoma el artículo 3, y habla también de una igualdad de oportunidades. Aquí se retoma este concepto de la escuela como la gran igualadora dentro de la sociedad, y la gratuidad de la educación primaria, que la gratuidad va a ser un concepto que vamos a estar escuchando a lo largo de esta plática y que particularmente en este momento tiene una relevancia importante porque tuvimos una reforma sobre la gratuidad de la educación superior, lo cual la vuelve entonces exigible. Sin embargo, también en una ley secundaria se establece que dicha gratuidad será progresiva y estará condicionada a que se les otorgue a los entes que ofertan educación los presupuestos suficientes. Entonces ahí tenemos una controversia que se está dirimiendo precisamente en la Suprema Corte en estos momentos, en estos meses, y que seguramente dará de qué hablar y será bastante interesante. Entonces, aquí ya comienzan a aparecer en estos primeros instrumentos algunos adjetivos de la educación, como la gratuidad, la obligatoriedad, el hecho de el derecho que se tiene a la educación y la educación como una gran igualadora. Seguimos todavía, insisto, en el área de los tratados internacionales. Y en lo que tiene que ver con el Pacto Internacional, ya se comienza a hablar sobre la implementación progresiva de la enseñanza superior gratuita. Más adelante, sobre todo cuando entremos al sistema educativo nacional, vamos a ver que la educación tiene niveles y que dentro de esos niveles el nivel superior ha sido el último que se ha incorporado a este esquema de la gratuidad, porque también los derechos humanos tienen una característica que son progresivos. ¿Qué quiere decir? Que si yo, como dentro del derecho humano, ya gané la gratuidad en el nivel elemental o en el nivel primaria, no podré ir hacia atrás. Tendré que ir necesariamente hacia adelante dentro de esa progresividad. Y entonces tendré que pugnar porque luego la gratuidad se convierte dentro del nivel medio superior. Y si ya logré la gratuidad en ese nivel medio superior, la progresividad me dice que tendré que lograrla en el nivel superior. Entonces, aquí hablamos otra vez de la enseñanza primaria que es obligatoria, gratuita, asequible, que se tiene que poder acceder a ella. Ya también habla de la educación secundaria generalizada y accesible para todos y para todas. Igual la educación superior. Y si se fijan, la educación orientada al pleno desarrollo de la personalidad es algo que básicamente se encuentra en todos los documentos normativos o en la gran mayoría de ellos, por lo menos en los de una jerarquía importante como, o en una jerarquía superior, porque todas son importantes. Se habla del desarrollo pleno de la personalidad humana, que tendrá que ser uno de los objetivos de la educación. Y en el tema de la Convención de los Derechos del Niño, otra vez encontramos la primaria obligatoria y gratuita para todos, el desarrollo de la enseñanza secundaria, la educación superior asequible en función de la capacidad. ¿Y qué quiere decir en función de la capacidad? Pues de los recursos que también las instituciones destinadas para impartir educación superior puedan tener para brindar este servicio.
lo que hablábamos hace rato, de ejercer el derecho de manera progresiva y en condiciones de igualdad. Entonces, evidentemente va a ser imposible, y no sucede así, y no se estudia el derecho de esa manera, que nos aprendamos de memoria cuáles son las características que dice cada instrumento que tiene la educación o que debe tener la educación. Sin embargo, que sí es importante que reflexionemos, sobre todo de cara a este examen, que tienen las características generales que esos instrumentos consideran para la educación. Gratuita, obligatoria, como un elemento igualador, tendiente al desarrollo, al pleno desarrollo de la personalidad humana, porque si se fijan ustedes en estos 4 instrumentos, y también el artículo 3º constitucional es una constante, se habla de las mismas características de la educación. Y evidentemente esto también tiene que ver con una congruencia dentro de la normativa. Evidentemente México no podrá ni deberá firmar ningún tratado internacional que contravenga su derecho interno. Entonces, en esa lógica, una primera revisión o una revisión que se hace de estos instrumentos cuando nosotros los adaptamos como país es que haya una armonización con nuestro derecho interno o que vaya en el mismo sentido de nuestro derecho interno. Entonces, hasta aquí decíamos, todo se regula. En México la educación se regula a través de la Constitución o inicialmente a través de la Constitución, los tratados internacionales. Revisamos 4 que son, que tienen una cantidad importante de estados firmantes. Y pues bueno, esto es lo que tiene que ver con el derecho internacional. Que insisto, únicamente es importante, considero, que reflexionemos sobre este punto, sobre aquellas características generales. Entonces, dejamos de lado el derecho internacional por el momento, dejamos de lado los tratados internacionales y nos centramos en nuestra normativa interna o nuestra normativa nacional. Entonces decimos, si ya hablamos de que dentro de nuestro derecho interno, donde empieza el derecho a la educación, o donde empieza la regulación de la educación, es en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto no quiere decir que sean los únicos instrumentos que regulan la educación. Tenemos evidentemente la Ley General de Educación, evidentemente la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que también abona y aborda de manera importante la educación. Sin embargo, hay que hacer una nota de precisión en este punto, que decíamos, en un tema tan amplio como lo es la educación per se, imagínense tan amplia o qué amplia es la normativa que tiene que ver con la educación. De hecho, la semana pasada, ni más ni menos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una jurisprudencia, una publicación donde hacía alusión a 5 jurisprudencias emitidas en esta 10ª época y que son relevantes y que cambian el sentido de algunas decisiones que tienen que ver en educación. ¿A qué voy con esto? A que aun cuando sepamos exactamente dónde están aquellas normativas que tienen que ver con educación, es un tema dinámico, porque entonces puede ser que nos encontramos ante alguna laguna legal o que nos encontremos ante algún interpretaciones distintas de diversos tribunales sobre la misma norma, y entonces se tenga que dirimir a través de una jurisprudencia. La jurisprudencia son las decisiones de los tribunales que tienen como función suplir las lagunas legales, o decidir cuando 2 tribunales sobre la misma norma deciden de manera distinta cuál de los 2 criterios tiene la razón. Básicamente eso es una jurisprudencia. En palabras muy sencillas, si la ley dice que es azul, pero no define qué tono de azul es, si es azul marino, azul rey, azul cielo, podemos ir a una jurisprudencia para que nos aclare qué tipo de azul es al que se hace la referencia la ley. O si tenemos un azul en la ley y un tribunal dice que es blanco y otro tribunal dice que sí es azul, sobre la misma ley, a través de una jurisprudencia se podrá determinar cuál de los 2 criterios es el que se vuelve aplicable para el caso en específico. Entonces les decía, por excelencia dentro de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, el artículo que regula lo concerniente a la educación es el artículo 3º constitucional. Y en esa lógica podemos encontrar que allí se describen de manera importante aquellos parámetros o aquellos paradigmas que rigen de manera general nuestro sistema educativo mexicano. Sugiero también, porque así lo dice inclusive la ley, una revisión rápida, además del artículo 3º, a la Ley General de Educación, que en este caso la Ley General de Educación es también por excelencia la ley reglamentaria del artículo 3º constitucional y la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Insisto, esta sugerencia es en función de los tiempos que tenemos de aquí al examen, pero también de que dentro de la lógica de esta cascada que platicábamos al inicio, lo que ustedes encuentren dentro del artículo 3º constitucional seguramente lo van a encontrar explicado, más conciso, definido, exactamente esos mismos preceptos dentro de la Ley General de Educación. Y también seguramente algunos de esos conceptos dentro de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Entonces, como sugerencia también, denle una revisada, por favor, a estas dos normativas que son leyes reglamentarias. Y entonces, revisando el artículo 3º constitucional, nos vamos a encontrar con cuestiones muy interesantes para quien, insisto, nos dedicamos al tema educativo. En esa define, también describe, adjetiviza a la educación en el sentido de cómo tendrá que ser la educación que ofrece el Estado. Porque también, como nota de partida, el artículo 3º nos dice que todo individuo tendrá derecho a la educación. Pero además también dice que el Estado tendrá que garantizar el acceso de esa educación del individuo a la educación. La clave está en cómo, en los cómo. ¿Cómo tendrá el Estado que garantizar que el individuo accesa a la educación? Y viéndolo como en un plano, aquí, en este punto, en esta mano izquierda mía, que usted seguramente la ven de la derecha, se encontrará el deber ser, que es cómo dice la norma que tiene que ser la educación en México. La norma cualquiera, los tratados internacionales, la Constitución, las leyes. Y aquí de esta mano está cómo es la educación en la práctica. Todo lo que hay en medio, todo lo que hay en medio es el gran reto de quienes nos dedicamos a cualquiera de las áreas de la educación. Porque evidentemente la ley, la norma, marca un deber ser. Marca un estado ideal de cosas. Sin embargo, de ese estado ideal de cosas a cómo se da en la práctica, nos daremos cuenta de que hay todavía un amplio margen de áreas de oportunidad que tendremos que trabajar todos los días para que así sea. Y entonces el artículo 3º constitucional, en ese derecho a la educación que reconoce a los individuos, dice que esta educación tendrá que ser obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Yo recuerdo que cuando me tocó estudiar esto hace varios años, decíamos que la educación era gratuita, laica y obligatoria. Eran como los tres adjetivos de cajón. Después, evidentemente, se agregaron algunos otros, como la universalidad, como la inclusión, y me parece que son esos. Pero también marca ya el artículo 3º constitucional la educación básica y media superior como obligatorias. ¿Y qué quiere decir que sean obligatorias? Que el Estado tendrá que desplegar todos aquellos medios para que las y los jóvenes puedan acceder a la educación básica y media superior. Y también dice, y esta acotación es importante, que la educación superior será obligatoria en términos de la fracción décima. Más adelante vamos a ver la educación décima. Y en el artículo 1º constitucional nos habla de que todas las personas, y aquí vamos a hacer un silogismo de lógica, dice, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano se aparte. Si eso nos dice el artículo 1º y la educación es un derecho humano, por ende y en conclusión, todas las personas gozarán del derecho a la educación. Tanto porque lo dice el artículo 3º, pero también porque el artículo 1º lo refuerza. Y entonces, este artículo 3º también impone una serie de obligaciones al Estado mexicano, que son bastante interesantes. E insisto, ¿por qué es importante que se establezca como obligaciones y por qué es importante que se establezca la obligación del Estado mexicano a garantizar el cumplimiento de estos derechos? Porque entonces se vuelven exigibles. Si evidentemente no hubiera una obligatoriedad, pues no habría ningún instrumento para que se volvieran exigibles. Entonces decíamos que corresponde al Estado fomentar la inclusión, la permanencia, la continuidad, proporcionar los medios de acceso a aquellas personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas. Esto es importante, porque entonces habrá quien diga, si la educación superior es obligatoria y yo tengo derecho a la educación superior, porque entonces, si yo quiero estudiar medicina, por ejemplo, que año con año tiene una cantidad importante de estudiantes que no tienen un lugar, no se me da ese derecho. Si la Constitución dice que es mi derecho, y el Estado dice que tendrá que ser obligatorio y que tendrá que dotar de todos aquellos medios para que yo pueda estudiar. Bueno, aquí entonces entra un espacio, recuerdan que atrás veíamos que tenía que ver con la capacidad de las instituciones, y también aquí hay una adhesión que dice
aquellas personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas. Más adelante también vamos a ver que no solamente las instituciones públicas brindan educación, porque también se habla mucho de la educación ofrecida, vertida por las instituciones públicas. Sin embargo, el mismo artículo 3º constitucional reconoce el derecho y la posibilidad de que los particulares puedan brindar educación. Y entonces, otra vez volvemos a ver este punto, que si recuerdan y hacen un poco de memoria, lo acabamos de ver hace unos minutos en los tratados internacionales, donde dice que la tendencia de la educación tendrá que ver con el desarrollo armónico de las facultades del ser humano. Atrás decía que tenía que ver con el desarrollo de la personalidad, desarrollo de las facultades del ser humano. Esto es, la educación de manera general es concebida como un instrumento de desarrollo para el ser humano, tanto en lo colectivo como en lo individual, evidentemente. Y entonces en esa lógica habla de algunas características o de algunos temas que tendría que abordar la educación que se oferte por el Estado y por ende que se oferte también por los particulares, porque adelantándome un poco, dice la Constitución en el artículo 3º que la educación ofertada por los particulares tendrá que cumplir también con los parámetros que se exige para la educación pública. Entonces, en esa lógica, la educación tendrá que tender al desarrollo de la justicia, la independencia, la honestidad, los respetos a los derechos humanos, el amor a la patria, la cultura de la paz, respeto a las libertades, conciencia de solidaridad internacional y algunos otros elementos que son importantes. Y les decía yo que podemos hacer un ejercicio de reflexión de lo que hacemos en el aula para saber si nuestra labor como docentes o quienes nos dedicamos a la docencia tiende a fomentar la honestidad, la independencia, la cultura de la paz, tal y tal y tal. Entonces son elementos que pudieran parecer bastante lejanos o que pudieran parecer en un plano paralelo a lo que hacemos dentro de las aulas. Sin embargo, la labor diaria de la educación se encuentra normada a nivel constitucional, al nivel más alto de la jerarquía normativa de nuestro sistema jurídico mexicano, incluidos, por supuesto, los tratados internacionales. Inclusive, hay quien habla, y lo vamos a ver también un poco más adelante, ahora que ha tenido un auge importante el tema de la igualdad de género, cuando se habla del lenguaje incluyente, cuando se habla de todas estas cuestiones, y que hay quien dice, no, yo eso tiene que ver con otra cosa. No, vamos a ver que inclusive la misma Constitución en su artículo 3º dice que los planes y programas de estudio tendrán que contemplar o ser desarrollados bajo la perspectiva de género. Entonces, cuestiones que las vemos tan en la práctica, en la vida diaria, encuentran su fundamento dentro del artículo 3º constitucional, que insisto, pareciera que únicamente habla sobre las características de la educación. Sin embargo, es bastante amplio y bastante específico en algunas cuestiones respecto de las características que tendría que tener la educación, pero también aborda algunos otros temas importantes, como son los maestros y los maestros y las maestras. El artículo 3º constitucional aborda este tema desde el punto de vista del derecho que tiene el cuerpo docente de acceder a un sistema de formación, de capacitación y de actualización. Esto es, tú, Estado mexicano, tienes la obligación de formar, capacitar y actualizar a tus maestros y a tus maestras como eje fundamental de tu sistema educativo mexicano. Y también en cuanto a los planteles educativos, tú, Estado mexicano, tienes la obligación de dotarlos de todos los recursos, todos los necesarios para su funcionamiento. Y cuando digo recursos, no solamente son los financieros. Inclusive la Constitución dice recursos didácticos. Habla o especifica la parte didáctica. Evidentemente de infraestructura, evidentemente los técnicos, evidentemente los recursos logísticos y por ende también los financieros. Pero entonces estamos hablando que la obligación del Estado no se constriñe únicamente al sujeto que tiene derecho a recibir educación, sino también tiene obligaciones para con los maestros y maestras y también tiene obligaciones para con los planteles educativos. Les decía, habla también el artículo 3º a nivel constitucional de los planes y programas con perspectiva de género, que esto es fundamental y es importantísimo y tendría que decirse, saberse y promoverse en todos los espacios donde se imparte educación. Y también habla de una orientación integral. Y bueno, ¿qué es la orientación integral? Las matemáticas, lectoescritura, literacidad y algunos otros adjetivos que marca el artículo 3º. Les decía, los particulares también pueden impartir educación en todos los tipos y en todas sus modalidades. Sin embargo, el Estado garantizará y fungirá como aval
de esos particulares que oferten educación. Y cuando digo que funge como aval, quiere decir que les otorga el reconocimiento, pero que también les puede retirar ese reconocimiento. Y entonces hablamos de un registro de validez oficial, el famoso REVOE, que cuando queremos saber si hay alguna escuela que esté incorporada o que cuente con reconocimiento oficial, pues se refiere precisamente a esto. ¿Por qué? Porque si entonces el Estado mexicano echa mano de estos particulares para cumplir con esa obligación que tiene de brindar educación, evidentemente es obligación del Estado también garantizar y supervisar que estos particulares que brindan educación la brinden en función o acorde a lo que marca nuestra normativa educativa. Habla también de la obligatoriedad de la educación superior, pero ojo, esto es fundamental. Dice, la obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Quiere decir que el Estado tendrá que brindar todos aquellos recursos para que se dé y se lleve a cabo la obligatoriedad de la educación superior. Y entonces quiere decir que si yo, universidad, en este momento puedo recibir 30 alumnos y para cumplir esta obligatoriedad tendrá que haber un aumento de todo lo que se brinda a la universidad, tendrá que ser y tendrá que venir del Estado, porque la obligación originaria es del Estado. Entonces, ahí es donde se vuelve exigible el tema. Y un tema que a mí en lo particular me parece sumamente interesante, tiene que ver, y que también se aborda en la fracción séptima del artículo 3º constitucional, tiene que ver con las universidades y las instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía, pero también les da la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí misma. Esto es, yo, Estado, te creo a ti, universidad pública, para que me ayudes en esta obligación que tengo de garantizar el derecho a la educación. Pero no solamente eso, no solamente te creo universidad o institución de educación superior, sino que te doto de autonomía para que tú te autonormes, te autogobiernes, pero también armes tus propios planes y programas de estudio, tengas libertad de cátedra, tengas la libertad para llevar a cabo tus funciones sustantivas. Y también, y haciendo un poco de remembranza histórica dentro de la autonomía, ¿por qué estas instituciones tienen autonomía? Porque de pronto los destinos de estas instituciones, las universidades, los primeros registros están en el año 900. O sea, no son una institución nueva. Y entonces en esa lógica, con el devenir histórico, se percibía que las universidades seguían en una parte importante la suerte de quien las financiaba. ¿A qué voy con este punto? Que si era una universidad que dependía de la corona y la corona era derrocada, la universidad pues también quedaba sin fuente de financiamiento y desaparecía. Y entonces en esta lógica, a partir de la reforma de Córdoba en el 18 en Argentina, donde comienza a tomar fuerza este concepto de la autonomía, se hace con la finalidad de que las universidades no corran la suerte del vaivén político o del vaivén, sí, básicamente político o del régimen político que está en ese momento, sino que puedan construir proyectos más o menos de largo aliento que garanticen la solidez de estas instituciones, pero también la independencia dentro de la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque su finalidad tiene que ver con la de brindar educación de carácter científico, cuyo fundamento, insisto, en las bases científicas. Entonces, esta es una parte que contempla también el artículo 3º constitucional en su fracción séptima, y que para quienes les gusta el tema de la educación superior, me parece que es bastante interesante que lo puedan revisar. Entonces, si se fijan y si hacemos una remembranza, el artículo 3º constitucional aborda prácticamente todos aquellos elementos que tienen que ver con el sistema educativo nacional. Desde el individuo en su característica de ser humano, desde el derecho humano per se, asimismo a la educación, desde los maestros y maestras, desde los planteles educativos, desde los planes y programas, los particulares que ofertan educación, algunas características importantes como la obligatoriedad, que no es la única, habla también de la laicidad, habla también de algunas otras características importantes, pero también habla de las universidades y de las instituciones de educación superior que tienen autonomía. Entonces, en esa lógica les decía, retomo la recomendación que les hacía al inicio, lean el artículo 3º constitucional. Revísenlo, revisen sus alcances, y leyendo el artículo 3º constitucional van a tener por lo menos un primer panorama general bastante amplio y bastante preciso de lo que es la normativa educativa en México.
Evidentemente, al ser la Constitución un documento primigenio, un documento génesis de todo el sistema educativo nacional, es imposible que en ella se aborden todos aquellos puntos y todos aquellos detalles que tienen que ver con la educación. Sin embargo, habrá alguna otra ley que es una ley reglamentaria, así se llama. Ojo, no confundir con reglamento, es ley reglamentaria y que tiene que ver con un ordenamiento jurídico que desarrolla, precisa y sanciona, delimita, explica uno o varios preceptos constitucionales. Esto es, si yo sé que mi precepto constitucional educativo se encuentra contenido en el artículo 3º constitucional, tendré que buscar cuáles son las leyes reglamentarias de este artículo 3º constitucional, para entonces saber con detalle, con delimitación, con mayor consistencia, quizás, a qué se refiere el artículo 3º constitucional cuando me habla de un sistema educativo nacional. O cuando me habla de que la educación que se ofrece tendrá que ser de excelencia. O cuando me habla de que tendremos que tener un sistema de mejora educativa, que fue una de las últimas reformas que se tuvieron. Entonces, si hay algún punto en particular bajo el cual nosotros tengamos alguna duda o que queramos ampliar, será necesario entonces buscar nuestra ley reglamentaria, que para estos efectos me regresaré un poco. Aquí exactamente. Tenemos nuestro artículo 3º constitucional en esta parte. Tenemos las leyes reglamentarias que estamos revisando, que revisaremos, que es la Ley General de Educación y la Ley General de los Niños y Niñas y Adolescentes, pero no quiere decir que sean las únicas. Hay un montón de leyes reglamentarias y que, insisto, lo importante no es que se las aprendan, lo importante es que sepan que existen y que además de que sepan que existen esas leyes reglamentarias, que podamos apropiarnos de algunos conceptos generales, que si el día de mañana a ustedes como pedagogos o como pedagogas les hacen alguna pregunta sobre la gratuidad, sobre la obligatoriedad, sobre los planes y programas de estudio, sepamos que hay un fundamento y que sepamos que el actuar diario de nosotros dentro de las aulas está fundamentado a nivel máximo dentro de los ordenamientos jurídicos nacionales e inclusive en la misma jerarquía de instrumentos internacionales. Entonces, hablábamos de que teníamos las leyes reglamentarias y les decía, vamos a revisar particularmente dos esquemas. El artículo y la ley reglamentaria por excelencia del artículo 3º es la Ley General de Educación, que insisto, revísenla de manera general, donde encontraremos un poco más explicado y un poco más amplio aquellos preceptos contenidos en el artículo 3º constitucional. De hecho, así lo dice la ley en su artículo 1º, que garantiza el derecho a la educación reconocido en el artículo 3º. Esto es, y tratados internacionales, la misma ley nos dice y nos hace referencia a que es reglamentaria del artículo 3º constitucional. Y como objeto, un objeto bastante ambicioso de la ley, dice que su objeto será regular la educación que imparte el Estado, la Federación, la Ciudad de México, municipios, organismos descentrados y particulares con autorización. Imagínense lo que es eso. O sea, esta ley se establece y se traza como objeto regular todo eso. Imagínense ahora que tuvimos la pandemia, que hubo un montón de nuevas prácticas y de nuevas dinámicas derivadas de la pandemia, todo aquello que se realizó, no quiero decir al margen de la ley porque no fue así, pero sí no contemplado todavía dentro de la norma jurídica. ¿Por qué? Porque la norma, insisto, va detrás de la realidad. Y entonces, si en algún momento nosotros vemos que la realidad, por ejemplo, las titulaciones estas virtuales que se tuvieron que implementar en tema de pandemia, evidentemente se tuvieron que desarrollar los instrumentos normativos que dieran soporte a ese tipo de prácticas. ¿Por qué? Porque va a ser complicadísimo que ante estos elementos casuísticos vayamos a una reforma de la Ley General de Educación. La Ley General de Educación lo que va a hacer es dotarte a ti de la facultad de desarrollar estos elementos para que entonces en la práctica lo que hagas tenga un fundamento legal, pero también tenga un fundamento dentro de la normativa institucional. Entonces, marca también esta Ley General de Educación algunas obligaciones a los estados y que de hecho en la reforma del 21 de la Ley General de Educación Superior inclusive ya marca al municipio como un ente obligado, un sujeto obligado ante la impartición de la obligación. Todos los entes, los 3 niveles de gobierno tienen que intervenir para que el Estado pueda cumplir con esa obligación que tiene de brindar educación. Y les decía, pues tendrá la obligación de participar
en el proceso educativo, aplicar recursos económicos que se asignan a esta materia y garantizar el desarrollo de programas y políticas públicas para hacer efectivo el interés superior del menor. Cuando hablamos de derecho de manera general, hay un concepto que tiene que ver con el interés superior del menor y que es cuando ante algún conflicto de intereses o ante algún choque de intereses siempre se privilegiará el interés superior del menor. Entonces, en esa lógica nos pide esta Ley General de Educación que contemplemos y que tengamos en cuenta el interés superior del menor para el desarrollo de los programas, prácticas de las políticas que tienen que ver con el acceso a la educación. E inclusive, algo muy interesante es que el Estado tiene, en función del artículo 3º constitucional y tomando como referencia el interés superior del menor, la obligación de sensibilizar, dice concientizar, si mal no recuerdo, a los padres de familia respecto de la importancia que tiene la educación inicial. Esto es, tú todavía como individuo de 3, 4, 5 años no tienes todavía la conciencia para saber cuál es la importancia respecto de que recibas educación inicial, por lo cual los sujetos obligados son tus padres. Y tú como Estado tienes la obligación de sensibilizar a tus padres o a los padres de familia, padres, madres de familia, respecto de la importancia de la educación inicial. Y entonces la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes reconoce el derecho a la educación de calidad. Y esto es fundamental, porque entonces, ¿cómo vamos a discernir cuál educación es de calidad y cuál educación no es de calidad? Y entonces se puede volver exigible aquella educación ofrecida que no sea de calidad. Y entonces yo puedo decir, a ver, Estado, tú me estás diciendo que me reconoces el derecho a la educación de calidad, sin embargo, en función de tal o cual parámetro, esta obligación no está siendo de calidad, por lo cual no se está cumpliendo lo que establece la Ley General de los Derechos Niñas y Adolescentes. Y otra vez volvemos con el desarrollo de las potencialidades, personalidad, respeto a derechos humanos y libertades. Y algo muy importante que también establece esta ley, y que de hecho también lo dice el artículo 3º constitucional, es que debemos entender y actuar en consecuencia de que México es un país pluricultural. Porque entonces en esa lógica podemos decir, sale, ya tenemos nuestros programas de estudio, ya tenemos nuestros recursos, ya tenemos todo. Sin embargo, puede ser que eso que se establezca sea pertinente para una zona con determinada crisol cultural, con determinado contexto socioeconómico, con determinado contexto social. Esto es, todas esas características tendrán que revisarse para garantizar el derecho de acceso a la educación. Y entonces también dice la ley que tendremos que privilegiar o que tendremos que poner especial atención a aquellos grupos o espacios donde haya grupos vulnerables, por ejemplo, o aquellos espacios donde haya un alto nivel de marginalidad, porque insisto, partimos de la premisa de que la educación es el gran igualador social. Y entonces en esa lógica tendrá que haber algunas acciones afirmativas o algunos tiros de precisión para lograr que aquellas zonas que tienen presencia de grupos vulnerables o que tienen un alto grado de marginación puedan a través del acceso a la educación aspirar a la educación como un ente igualador. Entonces, decíamos, y haciendo una recapitulación rápida, artículo 3º constitucional, al nivel de los tratados internacionales, constitución, leyes reglamentarias, Ley General de Educación, Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Y entonces, también reconocen algunos ejes rectores en la impartición de la educación. Que esto es importante porque nos va a marcar las directrices a través de los cuales todos los sujetos obligados del sistema educativo nacional tendremos que actuar en función de cumplir estos ejes rectores. Que, ojo, no son opcionales, son obligatorios. Y entonces hablamos de una educación universal, a todas las personas por igual. Dice el artículo 1º constitucional, todas las personas tendrán tendrán acceso a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. No hace ninguna distinción, es universal, todos por igual. Pública, impartida y administrada por el Estado, decíamos, el Estado faculta a algunos particulares para que impartan educación gratuita. El Estado tendrá que garantizar que se te cuenten con todos los recursos necesarios para impartir educación, inclusiva, elimina toda forma de discriminación y exclusión, y laica, ajena a cualquier doctrina, que además esto de laico está vinculado de manera importante con el artículo 24
constitucional de libertad de creencias. Tendrá que haber evidentemente un apoyo a la investigación, innovación científica, tendrá que ser de corte humanista, tecnológica, fomentando la difusión de la cultura nacional y también universal. Y entonces, haciendo una cronología rápida de cómo ha avanzado la educación de manera normativa, en la reforma del 12 de noviembre de 2002 se estableció la obligatoriedad de la educación preescolar, primaria y secundaria. Y se acuerdan que hablábamos de la progresividad de los derechos humanos, siempre hacia adelante, nunca hacia atrás. Y entonces, en febrero de 2012 se establece la obligatoriedad de la educación superior. En el 16, los planes y programas de estudio preescolar, primaria y secundaria normal para toda la República, de manera general. Luego, en el 2011, se agregan las facultades del ser humano, amor a la patria. ¿Se acuerdan de esta diapositiva de los rombos? En donde veíamos algunas características o algunos temas que tienen que incorporarse. Bueno, es en esta reforma de 2011. En la reforma de 2013 se contempla la educación de calidad y los concursos de oposición, que este fue un tema que generó bastante controversia en su momento. Y bueno, en la reforma del 19, la educación desde nivel inicial hasta superior, obligatoria, universal, pública, gratuita y laica. Sin embargo, acuérdense que vimos en la parte primera que dice que la obligatoriedad de la educación superior estará ligada a la fracción décima y a su vez también estará ligada a la dotación de los recursos financieros a las instituciones públicas de educación superior para que así pueda ser. Entonces, a través de esta cronología, podemos ver cómo ha evolucionado el artículo 3º constitucional o la normativa base en la educación en los últimos 20 años. Y entonces, hubo unos cambios en 2019 que tuvieron que ver con la abrogación de la ley del Instituto Nacional de la Evaluación de la Educación, que se acuerdan, seguramente si se acuerdan, de todas estas manifestaciones que hubo por la evaluación punitiva, que decía que iba a haber alguna evaluación del sistema docente ligada a la permanencia y toda esta parte. Bueno, fue una reforma que se le dio para atrás en 2019 y también se abrogó la ley del servicio profesional docente. Entonces digamos que las últimas reformas, las más recientes constitucionales, tienen que ver con estos puntos. El interés supremo, que ya lo vimos y que no vamos a andar en él por el tiempo que tenemos. Y entonces aquí entramos a un punto que es sumamente importante y que de hecho el artículo 3º le dedica ahí un pedacito, pero que la Ley General de Educación le dedica todo un capítulo, que es el Sistema Educativo Nacional. Y entonces, ¿qué es el Sistema Educativo Nacional? Empecemos por el principio. El Sistema Educativo Nacional somos todos y todas los que estamos involucrados en el tema educativo en el país, para acabar pronto y siendo muy prácticos. La ley dice que es el conjunto de actores, instituciones, procesos para la prestación del servicio público de educación que imparte el Estado, sus organismos descentralizados, particulares con autorización, desde la educación básica hasta la superior, las relaciones institucionales de dichas estructuras, su vinculación como la sociedad mexicana, organizaciones, comunidades, pueblos, sectores y familia. Prácticamente todos y todas quienes tenemos que ver algo con la educación, formamos parte del Sistema Educativo Nacional. Y entonces, ¿cuáles son, dentro de esta lógica y de acuerdo a lo que establece también la Ley General de Educación, algunas características del Sistema Educativo Nacional? Y cuáles son, los marca como tal la ley. También les sugiero que la revisen. Los propósitos de este sistema: brindar calidad en el proceso de la enseñanza, mejorar las habilidades socioemocionales, programas de conclusión de estudio para todas las edades, el acceso, promover el proceso de aprendizaje de excelencia, inclusivo, equitativo, pluricultural, responsabilidad sobre el proceso educativo de los 0 a los 23 años y la formación integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes mexicanos. Prácticamente descansa la ley en este Sistema Educativo Nacional los propósitos torales de la educación en el país. Por eso se vuelve tan importante el Sistema Educativo Nacional. También marca esta misma ley los principios de la nueva escuela mexicana, que de repente este es un tema que inclusive actualmente se encuentra en discusión y que me parece que es importante que lo tomemos con cautela, porque este es un asunto que es más fácil y es más viable
que pueda ser adecuado de acuerdo a la realidad de la que estemos hablando. Actualmente los principios que marca la ley para la nueva escuela mexicana tienen que ver con la responsabilidad, honestidad, cultura de paz, dignidad humana. Nada nuevo a lo que hemos visto y a lo que hemos venido ya revisando desde los tratados internacionales, artículo 3º, Ley General de Educación, Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, y este apartado que tiene que ver con el Sistema Educativo Nacional. Marca también de manera enunciativa quiénes constituyen el Sistema Educativo Nacional. Y si hacemos una revisión de estos puntos, les insisto, somos prácticamente todos y todas. ¿Qué es importante de esta parte en particular para lo que vamos a ver y para el objetivo de esta charla? Que sepan que existe el Sistema Educativo Nacional, que sepan que quiénes lo conforman de manera general, que sepan cuál es el fundamento del Sistema Educativo Nacional y los propósitos de manera general. Evidentemente va a ser muy complejo que nos metamos a estudiar los detalles de los planes y programas de estudio. Sin embargo, sí es importante que sepamos que los planes y programas de estudio forman parte del Sistema Educativo Nacional. Y entonces también el Sistema Educativo Nacional se organiza la educación por tipos, niveles, modalidades y opciones. ¿Y cuáles son los tipos que reconocen? Más adelante los vamos a escudriñar más a detalle. La básica, la media superior y la superior. Muchas veces se habla, y cuando se habla de los tipos o se habla de esta parte, se dice superior y posgrado, como si fueran elementos distintos. No, están dentro de las mismas partes. Los niveles, así dice la ley, los que indique cada tipo. Es muy práctica en esa parte. Las modalidades, escolarizada, no escolarizada y mixta. Esto es cuando hablemos de un plan y programa, la escolaridad tendrá que estar definida en estos espacios y tendrá que ser también como opciones educativas las educaciones abiertas y a distancia. Y les decía que íbamos a escudriñar cada uno. La educación básica la componen la educación inicial, la preescolar, la primaria y la secundaria. Y entonces la educación inicial podrá ser escolarizada y no escolarizada. La preescolar podrá ser general, indígena y comunitario, que de hecho, si revisan en este momento la Ley General de Educación, hay una acción de inconstitucionalidad sobre varios artículos de la ley, que eso está muy interesante porque tiene que ver precisamente con este punto. Jurídicamente es relevante, seguramente en un plazo no muy amplio iremos a una modificación de estos puntos que la Suprema Corte ya declaró inconstitucional. La educación primaria podrá ser general, indígena y comunitaria, y la secundaria general, técnica y comunitaria, modalidades regionales autorizadas por la Secretaría. ¿Qué es importante de este punto? Que sepa qué compone la educación básica. La educación básica es la inicial, preescolar, primaria y secundaria. Entonces, cuando hablemos que los estudiantes de educación básica, estamos hablando de este bloque en particular. Lo que tiene que ver con la media superior será el bachillerato, profesional técnico, bachiller equivalentes y educación profesional que no requiere bachillerato o sus equivalentes. Y podremos encontrar estos tipos: general, técnico, artístico, profesional, tal y tal. ¿Qué es importante que nos quedemos de esta parte? Que la educación media superior la componen el bachillerato, el profesional técnico, bachiller y equivalentes y la educación profesional. Todavía dentro de nuestra universidad, los bachilleratos dentro de su nombre dicen bachillerato técnico número tal, bachillerato técnico número tal, o cuando te metes, puedes estudiar que el bachillerato general, que las áreas, bueno, eso tiene que ver con este tema. Y en el caso de la educación superior, la componen la licenciatura, la especialidad, la maestría, el doctorado y la escuela normal. Les decía, de repente se dice dentro de, cuando se habla de educación superior, se separa superior y posgrado. No, la educación superior tiene que ver con la licenciatura, la especialidad, la maestría, el doctorado y la normal. Así lo marca tal cual la Ley General de Educación. La educación básica sí se encuentra definida en el artículo 3º constitucional. En el caso de la educación superior se encuentra definida en la Ley General de Educación. Y entonces, dentro de este diagnóstico de problemas para cada uno de los niveles que hablábamos, en el tema de la educación básica encontramos un déficit de acceso, el abandono, que yo creo que estos son comunes para todos los tipos de educación, bajos aprendizajes efectivos de los estudiantes. Ahora todavía no tenemos certeza de cómo ha impactado el COVID y estos 2 años que estuvimos en esta modificación al tema educativo. Sin embargo, también dentro de esta Conferencia Mundial de Educación Superior a la que se referencia hace un momento, otro documento que se emitió fue este precisamente,
que se llama Impacto del COVID en la educación superior, que precisamente tiene como finalidad tratar de determinar cuáles han sido esos impactos que ha tenido la pandemia, porque sin duda alguno de ellos ha tenido que ver con la calidad del aprendizaje. Entonces les reitero la sugerencia, estos documentos están en la página de la UNESCO, están disponibles en español, pueden revisarlos. Y como problema dentro del nivel medio superior encontramos el déficit de acceso, igual, la heterogeneidad del origen social y familiar de los jóvenes, esto es, encontramos todo tipo de contextos, y la incorporación al mundo laboral como estrategia de supervivencia. Esto es, yo me tengo que incorporar porque tengo que comenzar a trabajar para aportar a mi gasto, para mantenerme. Y en el nivel superior hay una tasa baja de cobertura, que en el caso de la universidad no es así, tenemos unos niveles de cobertura bastante superiores de la media nacional, la desigualdad en el acceso y la baja eficiencia en el egreso y las dificultades de inserción laboral profesional. Y que tienen que ver también con la pertinencia. Si nosotros hacemos una remembranza de nuestros compañeros y compañeras que iban con nosotros en la primaria, de esos compañeros y compañeras, imaginándonos que son 100, de esos 100, únicamente 34 tuvieron la posibilidad de ingresar a la educación superior. Pero de esos 34, solamente 23 egresaron. Estos se nos quedaron 77 en el camino. ¿Por qué? Por todos estos problemas que estamos identificando en cada uno de los niveles. ¿Y cuáles son las estrategias de mejora que se contemplan dentro del sistema educativo? Pues evidentemente se habla de un mejoramiento sistémico, integral. Se habla de los recursos públicos y prioridades educativas, que miren, una gran parte de los problemas educativos pasan por este punto. Por todo lo que tiene que ver con recursos, y no únicamente recursos económicos, recursos humanos, recursos financieros, recursos logísticos, recursos de infraestructura, todo tipo de recursos. Y evidentemente una gobernanza efectiva. Esto es, que todos estos entes y todas estas partes que hablábamos que componen el sistema educativo nacional puedan convivir para lograr el objetivo de garantizar el derecho a la educación. Porque entonces, si logramos que puedan convivir y logramos que puedan armonizar sus labores en función de un mismo objetivo coordinado, va a ser mucho más sencillo. Me parece que es hasta aquí. Insisto, va a ser complejo que en esta hora 15, podamos revisar toda la información. Mis sugerencias son: revisen el artículo 3º, revisen la Ley General de Educación de manera general, revisen la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y me parece que con eso podemos tener por lo menos un esbozo muy general, muy preciso de lo que es el sistema educativo nacional y de cuáles son los preceptos jurídicos que lo regulan. Evidentemente, si hay algún punto que ya de manera personal les interese, evidentemente busquen la ley reglamentaria, busquen la normativa derivada de eso, para que entonces puedan revisar si hay algo más al respecto. La presentación la tienen ya sus autoridades, evidentemente pueden acceder a ella para que puedan revisar un poco más a fondo, pero me parece que para efectos de lo que fue planteada la charla, con la revisión de estos temas es suficiente. Agradezco de nueva cuenta la invitación y quedo a sus órdenes por si hubiera alguna duda o comentario. Muchas gracias, maestro Joel. Creo que muy atinado y sobre todo los conceptos, recordar los conceptos, decirnos dónde podemos encontrar los documentos. Creo que les va a servir bastante a los estudiantes. No sé si tengan alguna pregunta, quieran colocarla en el chat o abrir su micrófono. Y bueno, si no hubiera alguna pregunta, pues como lo decía el maestro Joel, ya el maestro Luis y yo tenemos la presentación. Si alguien quiere que se la mande, se la envíe, pues entonces me lo hace saber. Y el maestro Paul también nos está acompañando. Le voy a ceder el uso del micrófono. Gracias, gracias Laura. Solamente para agradecer la participación del maestro Joel.
Creo que ha hecho una síntesis de la esencia de lo que efectivamente es necesario tener presente cuando hablamos de normativa en el ámbito de la educación. Y yo puntualizaría dos aspectos de los que ya se ha hecho referencia. Uno, tener presente las modificaciones al artículo 3º, porque efectivamente tenemos presente las 3 características que por ahí en otros momentos o en otros procesos de formación se nos han compartido, pero se han incorporado algunos otros elementos que efectivamente son guía de los procesos de formación en cualquier nivel educativo. Y también la importancia de considerar este vínculo al que ya se hacía referencia también, de cómo lo que está en el artículo 3º guía todo el actuar de las instituciones educativas y de quienes formamos parte de las instituciones educativas. Desde ahí se explica mucho de lo que los modelos educativos, hablando de diseño curricular, por ejemplo, incluyen en las instituciones al momento de tener los referentes para diseñar los programas educativos. Ya nos hablaba de la formación integral, de la equidad de género, de precisamente una educación mucho más inclusiva que están en la Constitución. Y también muy clara la puntualización en términos de esta precisión del uso de los conceptos, porque en ocasiones coloquialmente, por ejemplo, decimos nivel superior cuando estamos refiriéndonos a licenciatura, ¿verdad? Y ahí hay una mezcla entre el tipo y el nivel, y que debemos tener claro efectivamente cuando estamos trabajando y estamos haciendo algunas precisiones en términos de los tipos y los niveles educativos. Entonces, agradezco la participación. Sé que siempre hay una agenda muy, muy apretada en Secretaría General, así es que gracias por este espacio, maestro Joel. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Y pues nada, cualquier duda quedo a sus órdenes. Sí, antes de cerrar, me voy a permitir presentar y leer la constancia para el maestro Joel. ¿Sí se ve? Sí, ahí está. Sí, sí se ve. Muy bien. Pues esta es la constancia para el maestro Joel en agradecimiento. Dice así: Universidad de Colima, Dirección General de Educación Continua, otorga la presente constancia al maestro Joel Nino Jr. por su destacada participación como conferencista, presentando normativa educativa, conformación y cambios actuales en el Sistema Educativo Nacional Mexicano, realizada como parte de las actividades del programa de reforzamiento de contenidos disciplinares del EGEL Plus Edu, dirigida a las y los estudiantes del 8º semestre de la licenciatura en Pedagogía, el 27 de mayo del 2022, con duración de 1 hora y media. Atentamente, estudia, lucha, trabaja, Colima, México, mayo de 2022, firma el maestro Jesús Omar Brizuela Padilla, director. Y bueno, dejo de compartir. Pues agradecer, si alguien no va a participar, no ha levantado la mano nadie, muy bien. Pues agradecemos, maestro Joel, su participación. Creo que será muy provechoso lo que nos ha compartido esta tarde para nuestros estudiantes. Y pues con esto terminamos.